Claro, nadie de los que formamos parte de este grupo, o muy pocos, tenían realmente experiencia en armar este tipo de eventos, entonces uno avanza y después pide perdón o claro. descubre cómo se hace. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? A este formato, digamos, raro, muy pandémico. Sí, Andrés Medina de, bueno, lo que antes se conocía como Contracampo, se podría decir. sí, ¿Qué es que Contracampo o qué era? Pues es raro esto cuando hay un rebranding, no sé si decir era o es, pues sigue estando, pero ¿qué es el proyecto en claro. sí? Bueno, gracias por la invitación. Muy contento de empezar las rondas de prensa de este año, muy contento de que todo esté volviendo a arrancar. Mm, Em, sí, Contracampo es todavía porque, por sí, ejemplo, ahora estamos por sacar un spot y está lleno de la palabra Contracampo por todos lados, o sea, creo que Contracampo es o sea, fue el nombre que quedó, el, digamos. es el nombre por el que nos hicimos conocidos. Ahora estamos cambiando afuera de campo, pero es la continuidad del mismo proyecto. El proyecto nace como una forma de resistencia frente al atropello que está teniendo la nueva gestión del Inca contra un proyecto de industria cinematográfica eh, acompañada por el Estado Sí, que que dentro de todos estos cambios, que en realidad son como una especie de reducciones en todos lados, el que nos parecía simbólicamente que podíamos activar de una manera era el festival que depende del instituto, un festival que por muchos años ha sido un lugar muy importante para nuestra formación como, primero, antes que nada, espectadores y también después cineastas, productores, críticos. Este grupo autoconvocado entonces pensó que lo que se estaba perdiendo era un lugar, una pantalla, donde se pudieran encontrar películas que este modelo nuevo no está priorizando y que está llevando a la desaparición, películas pequeñas, independientes, de distintos lados de nuestro país, de la periferia, películas con estéticas distintas, con modelos de producción quizás que tienen otros tiempos, que tienen otras maneras de llevarse a cabo. sí. Entonces, bueno, todo eso es lo que queríamos de alguna manera conservar, rescatar, poner de vuelta en discusión y esas fueron las películas, junto con algunas también de modelo de producción más grande y quizás de narrativas más convencionales, porque todo eso es nuestro cine, pero Contracampo fue el primer encuentro de esta serie de encuentros que estamos haciendo en paralelo al festival año tras año, ya esta va a ser nuestra segunda edición. Perfecto. Y, digamos, ¿cómo encarás algo que capaz no te esperabas, o capaz sí te lo esperabas, que tuviese la repercusión que tuvo? Em, Porque bueno, en ahora en principio, una sola sí, edición ya se considera que es como el paralelo al Festival de Mar del Plata, que ya lleva, no sé, sí. 40 50 ediciones. O sea que con una sola edición ya, digamos, la gente que consume festivales o que va a estos mismos, te ponen en un mismo podio, se podría decir. Yo no considero esto un mérito o un éxito mío ni del grupo al que conformo, porque lo primero que pasó cuando armamos la iniciativa allá por agosto del año pasado, julio-agosto, fue que yo había tenido esta idea, después hablamos con otra persona, ya había tenido la misma idea, luego empezamos a Mm, trabajar y nos encontramos que todo el mundo estaba pidiendo que esto ocurra, y después las películas que se acercaron y quisieron estrenar con nosotros, inclusive algunos por primera vez, se vieron en Contracampo, y los espectadores que se movieron hasta allá, todos estaban queriendo, necesitando, y de alguna manera todos hicieron Contracampo. Entonces, lo claro, primero que siento es que no es un mérito mío ni del grupo del que formo parte. Sí siento y sentimos para este año la responsabilidad de repetirlo, porque de alguna manera se dio algo que al ser un grupo autoconvocado de personas que tenían confianza y que no necesitaban avanzar con alguna asociación o algún tipo de instituto, eso nos permitió actuar rápidamente y con cierta libertad. Entonces creo que esa es la particularidad
que nos permite hacer esto cuando están escaseando tantas formas de resistencia y de armar espacios alternativos. Entonces, para este año lo que dijimos primero de todo es que teníamos que volver a hacerlo, que es necesario que exista ese espacio de encuentro. Y luego, bueno, quizás apostando a eso, ahora estamos agrandando un poco la producción o la Sí, ambición que tenemos. Lo primero que anunciamos en ese sentido es una convocatoria el año pasado, en parte porque estábamos actuando muy rápidamente y en parte también porque no queríamos levantar la perdiz de que estaba sucediendo esto por cualquier obstáculo que pudiera aparecer. Lo tuvimos que hacer de una manera en secreto, es decir, películas que se fueran acercando por una red de la comunidad audiovisual a la cual tuviéramos acceso, desde las personas que conformamos el grupo y por cómo se corría la bola, pero no pudimos hacer un lanzamiento así como a gran escala a nivel nacional para ver todas las películas que pudieran querer participar. Este año estamos empezando antes, tenemos otra escala y también otra espalda, por lo que vos decís, por lo que el año pasado tuvo bastante importancia. Entonces ahora, inclusive creo que lleva 3 4 días la convocatoria, no, menos de una semana sí. y ya estamos llegando a las 100 películas inscritas, entonces bueno, vamos a ver muchas películas y quizás de esa manera vamos a poder hacer una programación más representativa de lo que es este año del cine nacional. Sí, una representación, diría yo, de lo que la gente realmente quiere ver y por la que el contenido que la gente realmente, digamos, está acostumbrado, se podría decir. Eh, Antes de adentrarnos un poco más en el festival, como dije al principio, hubo un rebranding y ahora es fuera de campo, ¿no? Si no me equivoco, Sí. el, el nuevo nombre. ¿A qué conlleva, digamos, tomar una decisión de ya en una segunda edición hacer un cambio, si bien es un cambio sutil, un cambio, digamos, de nombre y digamos, qué te inspira a hacer eso? Em, lo primero que te puedo decir en ese aspecto es que Fuera de Campo nos parece un mejor nombre. Ok, Eh, digamos, en la premura de organizar todo en tiempo récord del año pasado, en un momento encontramos esta sección de Mar del Plata y también la tradición que se armaba con una revista de La Plata que hubo en los 60 que se llamaban sí, Contracampo, y nos parecía que por ser una sección alternativa que trajo un montón de cine que no se está viendo en el país, 90s y 2000s, a cargo de Nicolás Arquís y otros, y por la revista que también había tenido una misión similar de acercar cinematografías diferentes a la Argentina, nos parecía que ahí se armaba una tradición a la cual podíamos pertenecer y homenajear, y entonces rápidamente decidimos Contracampo. Eh, y luego nos quedó esta idea de que, bueno, Fuera de Campo también era un nombre que podíamos usar y otros que teníamos ahí. Y en concreto lo que apuró la decisión de cambiar el nombre este año es que el año pasado habíamos tenido el acuerdo con Sebastián Sarkis, que es el hijo de Nicolás Sarkis y el heredero de la marca, sí, y habíamos llegado a un acuerdo para usarla por un año. Y este año, cuando quisimos renovar la marca, él prefirió usarla para otro emprendimiento que él tiene. mira. Así que bueno, ahí O sea que sí o hubo... sí era un cambio de nombre sin importar, digamos, lo que pasase. Era sí o sí en el momento. Y sí, no pudimos llegar a un acuerdo con él. A él le parecía importante que el nombre quedara en familia de alguna manera, y entonces nosotros tuvimos que cambiarlo. Mirá vos, no sabía que habían llegado hasta el punto de preguntar, digamos, pedir permiso. Porque a veces uno pone un nombre de algo antiguo y dice, bueno, somos como el sucesor espiritual de tal Sí, cosa sí, y sí, vamos a sí. ponerle igual, ¿viste? Pero bueno, me encanta que fueron hasta el camino de preguntarle, digamos, a los que tenían los derechos, se podría decir. Sí, 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 bueno, son cosas que uno también al no saber cómo hacer, Claro, nadie de los que formamos parte de este grupo, o muy pocos tenían realmente experiencia en armar este tipo de eventos, entonces uno avanza y después pide perdón o claro, descubre cómo se hace. Esta es una de esas cosas en las cuales después nos dimos cuenta que íbamos a tener que hacer este acuerdo continuamente y bueno, este año ya no lo podíamos hacer más.
Perfecto. ¿Y hoy por hoy cuánta gente conforma el equipo? Hoy por hoy, el grupo de trabajo que está permanentemente juntándose todas las semanas, desde julio del año pasado, con muy pocas interrupciones, es de entre 10 y 15 personas, pero también tenemos como toda una especie de red de amigos que nos ayudan, por ejemplo, con las redes, con el diseño gráfico, con escribir textos para las películas, para visionar las películas, abogados que también nos ayudaron con el tema de la marca. em, y en general todo tipo de personas de la comunidad audiovisual, inclusive ahora que ya tuvimos una primera edición, se acercan y ofrecen su ayuda. Ahora algunas personas de Mar del Plata se están ofreciendo como voluntarios para hacer fotos. Y entonces después el grupo, o sea, el grupo de trabajo final y sobre todo llegando a las semanas del evento termina siendo mucho más grande. Las personas de proyección también, muchas personas que deciden cobrar simbólicamente sus honorarios o directamente ofrecen su trabajo voluntariamente, que somos todos, no solo las personas que lo diseñan, sino todos los que lo llevan a cabo después materialmente, los que formamos parte de Fuera de Campo. Perfecto. Y hablando un poquito de lo que es el Festival de Mar del Plata, no sé si viste el video ese que se mostró promocionando la edición de este año, Sí, con un uso, desgraciadamente. digamos, con un uso polémico de inteligencia artificial y bueno, esas frases, digamos, contundentes, remarcando como el renacer, como si fuese una ave fénix del festival, como si las ediciones anteriores estuviesen como Mm, muertas, se podría decir. ujú, ujú. Eh, Cuando viste eso, ¿cuál fue tu reacción? Mucha tristeza, realmente. Em, digamos, cada publicación del instituto y del festival, uno cree que ya se está curando de espanto, pero viene una más y Claro, te vuelve a dar tristeza. Em, yo creo que sobre todo habla de una grandísima desconexión con el sector cuando uno habla con cualquier persona que se dedique al cine en Argentina. Me parece importante esa distinción porque los directivos del Festival de Mar del Plata no son personas que hayan hecho su carrera acá. Por ejemplo, uno de ellos, no me acuerdo si el griego o el otro, dijeron que la primera vez que iban a venir al Festival de Mar del Plata eran como directores del festival, lo cual es ridículo, digamos, ellos hicieron su carrera sí, afuera. Pero bueno, cualquier persona de la comunidad audiovisual argentina está discutiendo los problemas que hay para conseguir trabajo, para seguir manteniendo las redes, eh, para seguir formando profesionales, bueno, para seguir haciendo películas y el vacío que deja a las películas que no tienen la suerte de poder entrar en conversaciones con fondos como Netflix y otras plataformas. Entonces, cuando ellos dicen que incorporar inteligencia artificial es una manera de ayornarse a los nuevos tiempos y modernizarse, me parece que lo están haciendo de una manera totalmente desconectada de la realidad que estamos conversando todos, porque inclusive si uno tuviera que pensar ideas para la modernización del cine argentino, uno pensaría en cómo el Inca puede empezar a grabar impuestos a las plataformas, ya que es ahí donde han ido los espectadores, donde la mayor cantidad de producciones de alto presupuesto están yendo, y sin embargo la ley no se actualiza de manera que el instituto pueda también regular esa parte de la industria. Bueno, eso sería ayornarse a los tiempos, ¿no? Poder tener una manera de distribuir el trabajo que estamos haciendo todos y que se está yendo a las plataformas y que vuelva también para financiar y ayudar al crecimiento del cine donde no llegan las plataformas. Entonces, bueno, la reacción frente al spot es esa, de mucha tristeza y darse cuenta una vez más que están muy, muy distanciados de nosotros, quienes tienen el poder. Y bueno, también por otro lado, también hay que hablar de que estéticamente es horroroso lo que se ve, o sea, es de sí, un mal gusto terrible. Y además, vale la pena decir que el Festival de Mar del Plata históricamente ha tenido unos spots
preciosos, pero hay unos que son realmente hermosos. Le invito a todo el mundo que pueda a buscarlos en YouTube porque son realmente emocionantes y uno sentía lo contrario, una enorme alegría, una calidez de que hay un lugar que nos contiene a todos y que es una especie de acto espiritual importante, el ir a Mar del Plata, el festival donde todos nos vemos las caras y se honra el cine argentino. Bueno, acá de repente hay una estética inhumana, porque no hay humanos en la pantalla, no hay humanos en la realización, es lo contrario, y, y una estética fría que no sabes a quién incluye. Bueno, esa es la reacción. Pronto, seguramente para cuando salga esto ya va a haber salido, vamos a subir nosotros nuestro propio spot para Ah, tratar mira, también de llenar ese vacío. ese vacío de espíritu se podría decir. Sí, sí. Eh, ahora, digamos, caso hipotético que no va a pasar, pero bueno, te agarran del Festival de Mar del Plata y te dicen, che, Andrés, quiero que me des un consejo para hacer las cosas bien. ¿Vos qué le decís? Aparte de, obviamente, suelten todo y dejen las cosas como estaban antes. Uf, em, no sabría ni por dónde empezar. Mm, Creo que lo primero es que empiecen a hablar, escuchar e incorporar a las personas que vienen hace muchísimo tiempo trabajando en políticas de gestión y producción y fomento y conservación y distribución y educación en la Argentina. Eh, Tratar de alguna manera de superar el sesgo ideológico e incorporar a esas personas eh, que vuelvan a poder trabajar en conjunto con el Estado, eh, porque me parece que más allá de que si yo considero o no considero que estén equivocados en lo que están haciendo o en algunas cosas o en todo, lo cierto es que las personas que uno ve ahora eh, en esos grupos de trabajo, no son las personas que han podido llevar a cabo las políticas que triunfaron en mayor o menor medida en el último tiempo. No son las personas que estuvieron ocupándose de conservar ningún tipo de archivo fílmico, no son las ujú. personas que estuvieron encargándose de llevar la educación de cine a distintas partes del país y a la ENERC, no son las personas que estuvieron en contacto con la industria, que estuvieron haciendo películas, que estuvieron formando parte de los grupos de discusión sobre cómo seguir fomentando el cine. Son todas personas que uno las ve y son personas marginales, en algunos casos inclusive ahora en la comisión incorporaron a personas que inclusive de alguna manera uno sospecha que estuvieron produciendo películas de una manera un poco deshonesta en los años anteriores. Entonces, me parece que lo primero que habría que proponerles es que vuelvan a conectar con el sector, que vuelvan a acercarse a las personas que están trabajando en ideas para mejorar la situación hace muchos años, que además se van a encontrar con que son las primeras personas en criticar todo lo que había que criticar del instituto. Eh, no existen de la manera en la que ellos amenazan. eh, Esta especie como de gremios mafiosos que estaban usufructando las arcas del Estado, no es así. Son muy pocas y seguramente no son tampoco las que forman colectivos, entonces eso sería quizás lo primero a decirles, que bajen un poco esa soberbia y que se unan a la gente, que hay muchas ideas y mucha gente muy increíble para revertir la situación. Perfecto. Dejando de lado el tono sombrío, ¿cómo es que se va a encarar la convocatoria ahora del festival? ¿Se le puede llamar festival o vos le terminás como otra cosa también, lo Nosotros que están haciendo? insistimos con no llamarlo festival, entendemos que se parece mucho Sí. y que además sucede en paralelo a un festival, pero Ujú. lo importante a destacar para hacer la diferencia es que nosotros no contamos con fondos, nosotros tuvimos que cobrar entrada el año pasado, no nos hubiera, no era nuestra preferencia, pero lo hicimos porque teníamos que costear un montón de cosas, más allá de que se acercan un montón de voluntades
que donan su tiempo y sus recursos, aún así había muchas cosas que pagar. Y bueno, no sé, o sea, nosotros nos juntamos una vez por semana en nuestro tiempo libre, el spot lo editamos en nuestro tiempo libre de a cachitos, todo demora mucho, todo se hace medio mal, porque no tenemos infraestructura, porque somos gente que está trabajando un montón y este año aún más, porque estamos todos precarizados, entonces todos tienen mil changas y se hace muy Es un proyecto a imposible. pulmón desde el principio. Total, total, nadie nos ayuda, no tenemos la ayuda del Estado, no tenemos la ayuda de casi ningún privado. Entonces, no podemos hacer las cosas que hacen a un festival, es decir, tener muchas secciones, convocar a todo el mundo. Este año vamos a hacer el esfuerzo de la convocatoria, que es algo que el año pasado pensamos que no íbamos a poder hacer nunca, justamente por no tener la capacidad de trabajo. Pero bueno, este año tenemos muchos aliados para el visionado, mucha gente criteriosa y entonces nos sentimos confiados también por el tiempo que tenemos para ver todo. Estamos en julio recién, Sí, entonces eso, pero bueno. Creo que es importante decir que no podemos pagarle fees de proyección a las películas, no podemos darle hospedaje a nadie, todos los directores, que nos parece muy importante que los directores estén, y es casi una condición excluyente para que estén las películas. De alguna manera tenemos que organizar autos y transportes que vayan al mismo tiempo, y gente que saquen alojamiento al mismo tiempo, alguien que tenga una casita, ¿viste? Es todo así, juntando puchitos porque un festival puede hacer eso, un festival puede invitar, un festival puede reconocer monetariamente todo este trabajo, un festival puede hacer muchas cosas que nosotros no podemos. Entonces, hablamos de una muestra, hablamos de un encuentro, hablamos de una acción política, sobre todo, claro, porque me parece que nos parecemos más a eso, a la tradición de acciones políticas, en las cuales nos empuja una fuerza de la coyuntura y del momento y de que es importante, pero muy poco en términos económicos y de tiempo a nuestro favor. claro. Como habías dicho, digamos, el proyecto es una respuesta, digamos, al eh, mala organización digamos, el estado en el cual lo están dejando al el Festival de Mar del Plata. Eh, y supongamos, caso hipotético, de acá a 4 años, toco madera, digamos, las cosas cambian, el festival vuelve a su época gloriosa como todos lo conocen y todo se resuelve mágicamente por el amor al cine. ¿Cuál sería el lugar de Fuera de Campo en esa situación en la cual, digamos, ya no existiría, en- por decirlo de alguna forma, el motivo por el cual todo empezó? Em, Mira, lo primero que pienso cuando me haces esa pregunta hipotética, Todo hipotético porque claramente no va a pasar, ¿no? Pero eh, bueno, nunca digamos nunca, pero es muy difícil. Lo que, lo primero que pienso es que si se restaurara todo como estaba antes de esta gestión, estamos en un lugar muy, muy difícil todavía, muy crítico y las cosas estaban muy mal en muchos sentidos. ujú, Era necesario, aún así, hacer mucha presión para que las gestiones reformen el Inca, para que se termine de implementar por primera vez lo que ya es ley hace mucho tiempo, que es la Cinemateca sí, Argentina, porque se pierde día a día un montón de nuestro acervo fílmico. Eh, Pensar en políticas de distribución y exhibición, porque incluso cuando se producía mucho cine argentino no se veía lo suficiente. Es decir, ahora, lo que hizo que nos apuremos a tomar esta decisión tan kamikaze de armar una muestra paralela es que las cosas estaban en un estado cerca de la desaparición, ¿viste? Del instituto claro, como como creemos que debe ser un instituto y el festival como creemos que debe ser un festival. Em, pero de todas formas estaba muy grave la cosa. Lo que por ahí permitían gestiones anteriores era imaginar que se podía trabajar en conjunto, que se podía reformar desde adentro, que podíamos tender puentes, y eso obviamente es un trabajo muy lento y que requiere
de mucha gente trabajando y uniendo opiniones, uniendo intereses. Eso también hay que decir, o sea, que a nosotros tenemos la facilidad de estar actuando totalmente en contra, porque Mm, ellos no nos dan ese puente, entonces por eso podemos sí, hacer algo tan rápido y tan espectacular, pero cuando uno está trabajando en conjunto, las cosas son más lentas, se ven, son menos visibles, porque los frutos se ven a largo plazo, cuando uno habla de políticas públicas, todo es de otra escala. Pero si en 4 años volviéramos a ese lugar, bueno, tendremos que pensar que hemos construido un espacio muy importante en estos años de resistencia que es fuera de campo y que esa plataforma debería servir para, para seguir empujando y para quizás lo que no pudimos organizar en ese momento, que era una resistencia frente al desguace del Inca en las gestiones anteriores, bueno, ahora podría ser eh, desde estos años tan críticos, bueno, una forma de empujar para la reforma. Eh, el quizás proyecto podría- al final del día evolucionaría en otra cosa. Yo creo que sí, No, yo estoy hablando por mí, pero somos muchos mm, y todos tenemos discusiones todo el tiempo y a veces, solo a veces jugamos a imaginar y hay muchas opiniones encontradas, personas que quieren acercarse más a lo que son las plataformas del Estado, los que más bien quieren permanecer como una cosa independiente, los que quieren unirse a otras asociaciones, los que no. Todo eso habría que ver porque al final, inclusive, ninguna de las partes que conformamos este grupo somos fuera de campo. Ni siquiera fuera de campo es claro, fuera de campo porque antes se llamaba contracampo. O sea, todo puede cambiar, todo se puede transformar. Lo importante es que haya un lugar de resistencia para el sector audiovisual y en este momento creemos que uno de los lugares más importantes es esta cosa que ahora se llama fuera de campo y que ahí se juntan muchas personas y ojalá estas personas cuando la cosa cambie puedan continuar este proyecto hacia, que es básicamente un lugar, una pantalla donde se ven las películas que, que pueden llegar a desaparecer y donde se ven las ideas y se ponen en discusión las ideas que también corren riesgo de desaparecer. Eso es lo único que te puedo asegurar que es fuera de campo y que seguramente va a ser necesario que esté, venga la gestión que venga, estemos en la situación que esté, porque es muy grave la situación del cine argentino hace muchísimos años, no es de ahora. perfecto. Hoy por hoy, ¿qué necesitas fuera de campo? ¿Cuál es la situación actual? Hoy por hoy estamos con la convocatoria, tenemos que ver Ujú, las películas, tenemos que ver cómo es ese cuerpo de películas, cuáles son las formas de programación que podemos encontrar. A partir de eso vamos a también pensar en la escala del evento y si es igual, parecida, más grande, más pequeña al año pasado, pero eso va a requerir dinero y, y seguramente requiera más dinero que el año pasado, por muchas condiciones de producción que ya estamos empezando a averiguar. Em, entonces vamos a necesitar financiamiento, vamos a buscar dentro del sector audiovisual personas que quieran hacer donaciones. Nosotros mismos del grupo tuvimos que hacer esa donación y después tratar de recuperarla con las entradas para hacer que esto sea posible. claro, Así que bueno, también eso, si hay instituciones o privados o cualquier tipo de entidad de la comunidad cinematográfica que quiera este año acercarse a Contracampo, están invitados porque vamos a necesitar muchos recursos y es lo que nos sí, falta. perfecto. Para ir cerrando, porque me parece que ya se está terminando el tiempo del Zoom. eh, ¿Cuál es la fecha de Contracampo de esta edición de este año? ¿Se va a habilitar un canal para que la gente pueda apoyar el proyecto, un canal público? ¿Y cuáles son tus expectativas para esta edición, segunda edición? Las fechas van a ser en paralelo a las del festival, seguramente podamos confirmar eso cuando tengamos este entendimiento de cuántas películas van a ser y de qué Sí, manera, porque bueno, pues hay que ver fechas con el teatro, ver el presupuesto y todo eso, pero sí, sí te puedo asegurar que va a ser en paralelo al festival, hay primeras semanas de noviembre para que no se pise con Acción de Gracias, que parece que es muy importante. Em, Luego me preguntaste si vamos a abrir canales para el apoyo. Yo creo que sí, todavía no está definido eso. Y luego las expectativas es que repitamos esa sinergia que se armó el año pasado, que se puedan discutir
películas, ideas y, y ojalá que esta vez sea un poquito más grande, que venga más gente, que crezca. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por tu Gracias a tiempo, vos. por hablar del proyecto. Y bueno, obviamente les deseo el mayor de los éxitos y que esto, digamos, siga, eh, se pueda poder seguir manteniendo en el tiempo. Pero bueno, Muchas nada, gracias. te agradezco por tu tiempo. Gracias por todo.